bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos esta reunión. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú quites todo estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, y que todo aquello que puede estar estorbando en el ambiente físico, emocional, espiritual, mental, cualquier situación, Señor, te la entregamos. Pedimos que tú la quites de en medio y que únicamente sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Reconocemos que necesitamos de tu dirección, de tu influencia, y que tú, que eres el que inspiró la Escritura, eres quien también Jesús dijo que nos enseñaría y que nos guiaría. Y reconocemos que sin tu dirección iluminándonos, de nada sirve todo nuestro esfuerzo por tratar de entender. Así que ayúdanos no solo a aprender y tener información, sino a vivir esa información, a darnos la fuerza, la sabiduría para aplicarla, y que esta enseñanza, Señor, no sea un mensaje más en una libreta, un mensaje en nuestra cabeza, sino que realmente pueda ser de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a los que nos van siguiendo también a través de redes. Les comento a los que nos siguen a través de internet, es un mensaje para mujeres. Creo que es la última reunión del año, ya no entendí nada, pero bueno, ya se los explicaron. Pero si tú eres varón, de todas formas quédate, ¿verdad? Yo les aclaro, hermanas, como siempre les digo, estaré hablando cuando hable en primera persona en masculino, porque se va a escuchar medio raro que diga y nosotras, ¿verdad? Entonces no quiero que por ahí lo editen y lo suban a YouTube y Jesse predicando en un seminario gay o algo por el estilo. Así que ustedes aplíquenlo para ustedes, pero obviamente pues yo hablaré de esa manera, ¿verdad? Y quiero que me apoyen a dejar algún separador en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Realmente hasta hoy en la mañana camino para acá, decidí de última hora cambiar mi mensaje. Hay veces que tú piensas que vas a hablar algo, pero nomás no tienes paz. ¿Te ha pasado a las que enseñan la palabra? Que tú tienes ya tu enseñanza, que ya tienes tu bosquejo, que ya tienes tu mensaje armado, pero algo no te da paz, ¿verdad? Y yo quería compartir, si es un tema especial que nos va a ayudar mucho como última reunión del año, pero quería uno como tal que hablara de los propósitos de año. Sin embargo, creo que el Señor me llevó a otra cosa. Espero no estar equivocado y que esta palabra pueda ser de bendición para todas ustedes. Yo percibo en mi espíritu a mucha gente muy cansada emocionalmente, espiritualmente, muy fatigada. Los he visto en consejerías, desanimados, pensando que en diferentes áreas de su vida, con la familia, con luchas personales, con problemas económicos, con temas emocionales, como que están ahí embotados, estancados, y por más que se esfuerzan no logran salir, y percibo como que están a punto de no luchar más. Entonces mi intención con este mensaje es que aprendamos algunas cosas que nos enseña la palabra, y que no es que un mensaje va a resolver esta situación, pero que te pueda ayudar a entender algunas cosas que quizá no has comprendido hasta el día de hoy, y animarte a seguir luchando por aquello que estás a punto de tirar la toalla. Y quiero leerte el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Dice la Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Digan conmigo, volvieron. ¿Y volvieron qué significa? Que ya la habían hecho antes, pero de nuevo regresaron. Si fuera una serie de Hollywood, se llamaría este capítulo Los filisteos contraatacan, cuarta parte. Ya habían peleado con ellos antes. David ya había peleado con ellos, ya los había vencido, pero la Biblia dice que ellos, ¿qué cosa? Volvieron. Y descendió David. ¿Cuántas de ustedes saben quién es David? Aquí ya es el rey David, antes pastor de ovejas, el menor de los hijos de Isaí, y es uno de los superhéroes del Antiguo Testamento. Lo digo entre comillas, ¿verdad? No hay héroes, solamente hay un gran Dios que usó a hombres comunes y corrientes. Pero muchos, los que fuimos a la escuela dominical, nos contaban las maestras principalmente tres historias. Eran el arca de Noé, era Jonás en la ballena,
y la otra era David contra Goliat. Entonces te echabas 4 meses del año cada historia. Duraba como 20 semanas David contra Goliat, a veces más, y ya que lo vencía era Goliat contraataca, igual que los filisteos. Entonces yo siempre crecí viendo a David como un hombre invencible, porque él se surtió a Goliat, acabó con los gigantes, peleaba contra los moabitas y los amonitas y un montón de gente que eran enemigos de Israel. Entonces me sorprendió mucho cuando yo leí esto por primera vez, porque dice la Biblia que cuando volvieron en esta batalla en particular y pelearon David y sus siervos, dice, con los filisteos, y sorpresa, dice la Biblia en contra de todo pronóstico, que David se cansó. ¿Cuántos de ustedes lo habían leído? Levanten la mano. Y David se cansó. Para mí fue impactante, porque tú imaginas que se va a cansar cualquiera, pero no David. David es incansable. David ha aguantado la persecución de Saúl. David ha aguantado a los enemigos. Él aguantó el menosprecio de su padre, de su madre, de sus hermanos, la traición de su rey, la traición de su propia esposa, de su propio hijo, de su consejero Aitofel, de los líderes de Keila. A David le falló medio mundo y David nunca se cansó. Entonces me impacta cuando leo esto, porque me doy cuenta que no importa qué tan espiritual tú seas, qué tan fuerte seas, querida hermana, querido hermano que nos sigues en redes, qué tan lleno del Señor, nadie está exento de llegar a cansarse alguna vez en la vida. Creemos, ¿verdad?, que si yo vengo a Cristo y si yo leo la Biblia y oro, entonces yo nunca me voy a fatigar, yo nunca me voy a cansar, y venimos con este espíritu de Superman, como que nosotros somos invencibles, ¿verdad? Échenme ahorita al diablo, a los demonios, que para todos tengo, a todos me los hurto, porque así era David. Cuando enfrenta a Goliat, ¿te acuerdas que agarró 5 piedras? Porque era Goliat y sus 4 hermanos. Entonces él literalmente dijo, aquí traigo para todos. ¿Y cuántas veces te has sentido así, verdad? No, hombre, por todos los enfermos oro, a todos los que no conocen de Cristo yo les predico, a todos los estudios voy. Pero llega un punto en la vida de David que él, por alguna razón que vamos a ver, se cansó. Creo yo que fue no fue esta batalla en particular, sino fue el cúmulo de batallas. Y lo entiendo por el término volvieron, que te pedí que repitieras hace algunos segundos, porque pocas personas se cansan en una batalla. Grandes hombres y mujeres de Dios no se pueden cansar con una batalla, pero cuando, como David, has peleado y peleado y peleado y peleado con el mismo triste enemigo, y peor aún, creías que ya la habías vencido y el infeliz regresó. Y no me refiero a tu marido, porque alguna vez están proyectando, ¿verdad? Sí, pastor, amén, recibo esa palabra, ¿verdad? Dices, yo creía que se había ido este cáncer y regresó. Y pensaste que ya había superado esa crisis económica y volvió. Y ese hijo que ya había regresado a casa otra vez se fue. Y ese marido que ya estaba cambiando otra vez se te enchamucó. Y esa situación que tú pensabas que ya estaba controlada, que ya había sido derrotada, de repente, de sorpresa, inesperadamente, pareciera que resurgió de las cenizas, y como los filisteos en contra de David, volvió ese problema, o volvió esa situación emocional. Cosas que tú creías ya haber olvidado regresaron. Situaciones que creías haber perdonado, te das cuenta que otra vez ahí están, y regresó ese mal carácter, o regresó algún pecado personal que tú habías vencido, que ya habías dejado atrás hace muchos años, y dices, ¿y por qué otra vez estoy peleando contra lo mismo? Porque las batallas son divertidas cuando las ganas, porque mientras más grande es el ejército, más grande es la victoria y más gloria le damos a Dios. Y es bien bonito cuando pasamos y damos testimonio, estaba luchando contra esto, pero Dios mostró su poder y su gloria y salí en victoria, amén. Pero cuando estás dando testimonio por pelear la misma batalla una y otra y otra y otra vez, en algún punto prácticamente todo ser humano, no importa qué tan fuerte sea, al igual que David, naturalmente se va a cansar. Yo no sé, no quiero pedir que te levantes la mano, pero ¿cuántas se sienten cansadas, cuántos se sienten cansados de ciertas situaciones que han estado fastidiando y fastidiando y fastidiando y fastidiando, y tú creías que ya se había ido, que ya había terminado, y otra vez regresó? Y sería muy fácil
Si pudiéramos darnos el lujo de ponerle pausa a la vida y decir, bueno, queridos amigos, querida familia, estoy en modo desánimo. Ahorita me voy a encerrar unas semanas en mi cuarto a comer pastel de chocolate, a ver Peppa Pig en Netflix, ¿verdad? A llorar, pero en 3 meses regreso. Pero no es así de fácil. El enemigo en sí lo que quiere no es cansarte, sino que ese cansancio haga que tú bajes la guardia para entonces destruirte. Por eso es que se entiende que todo ser humano se llega a cansar, pero no puedes darte el lujo de bajar la guardia y desconectarte de Dios en medio del cansancio, como lo voy a explicar. Porque mira lo que casi pasa con David, dice el versículo 16, que Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, o sea, era uno de los descendientes de los gigantes, lo más seguro es que fuera también otro gigante. La lanza por el peso nos da a entender que sí se trataba de un gigantón, mucho más alto que yo, y yo mido 1,88, pero estos cuates pasaban 2,5 metros para arriba, y dice que pesaba 300 siclos de bronce. Por si no lo sabes, si lo quieres anotar, 300 siclos de bronce, para que te des una idea, equivale a la mitad de 600 siclos de bronce, por si quieres tomar nota ahí en tu libreta. Dice, y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Y podríamos pensar, pero David, que sabía artes marciales, se defendió y el Señor no lo permitió. No, David casi muere. ¿Por qué no murió? Porque Abisai, hijo de Sarbia, que era su sobrino, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David entendió que ya no era tiempo de salir a pelear como antes lo hacía, que David seguiría peleando batallas, pero de otra manera. Querida hermana, tenemos que aprender los tiempos en los que Dios te llama a pelear de una o de otra manera. David pensaba que podía seguir peleando como cuando era jovencito y que no iba a pasar nada. Y le dijeron, no, ahora nos vas a dirigir desde casa, desde ahí nos vas a iluminar, pero ya no vas a salir con nosotros. David ya no tenía que pelear de esta manera. Lo que es impactante aquí es que si no llega Abisai, si era Abisai, su sobrino, en su ayuda, David hubiera muerto. Es decir, el enemigo aprovechó el cansancio de David para en ese momento mandarle al gigantón y casi matarlo. Y esto es el motivo por el cual te decía hace unos segundos, no puedes darte el lujo de decir, le pongo pausa a mi vida y entro en modo desánimo. Oye, y hermana, ¿por qué no has ido a los grupos de mujeres? ¿Y por qué no has ido a la congregación? ¿Y por qué no has ido a trabajar? No, es que ahorita estoy en mi tiempo de desánimo, estoy ahorita con mi depresión, ¿verdad? Pero ya luego me levanto, no te preocupes, en 3 meses salgo de ahí. No, hay gente que no tuvo la misma fortuna que David. Hay gente que llegó un Abisai, llegó un amigo, una amiga, un familiar, un pastor, un mensaje como este, en tu auxilio y hacerte reaccionar y darte cuenta que estabas a punto de ser impactada de una mayor manera por el enemigo. Pero hay gente que no tuvo ese Abisai y que cayó en aquella batalla. Me refiero a personas que por un tiempo de desánimo se desconectaron de Dios, y el problema no fue el problema que los desanimó, sino que al desconectarse de Dios vinieron problemas mayores a su vida. ¿Conoce casos así? Gente que, por ejemplo, estaba triste porque perdió el trabajo, se desconectó de Dios y luego acabó perdiendo no solo el trabajo, sino la vida y la familia. Que rompieron su relación con Dios y entonces toda su vida fue a pique. Vemos que en la pandemia, por ejemplo, cuánta gente se desanimó porque tuvo una crisis económica, se desconectó de Dios, y me he enterado de hermanos que al desconectarse de Dios dejaron de tener ese consejo, ese ánimo, esa palabra, esa exhortación, y luego diferentes áreas de su vida se vinieron a pique: su ministerio, su matrimonio, su salud, su relación con sus hijos, y creían que el problema era cierta situación que trajo Satanás. No, es que el problema es que Satanás está tentando a mi hijo. No, lo que quiere es que tú te desanimes tanto por cómo está tu hijo, que tú te desanimes tanto por esa enfermedad, que tú te desanimes tanto por ese conflicto matrimonial, que tú te desanimes tanto por aquello que hoy te está haciendo sentir cansada, que entonces te des el lujo de desconectarte de Dios creyendo que tienes una buena justificación. Porque este es el problema, aquí viene el engaño diabólico, que no nos damos cuenta que es algo terrible, perverso, que tiene otro fin mucho más profundo, y pensamos, bueno, tengo el derecho.
Pastor, acabas de decir, todo mundo se cansa. Sí, todo mundo se cansa. Pablo lo decía, por fuera, ¿cómo estamos? Golpeados. ¿Cuántas se identifican con Pablo? El hombre exterior cada vez se va desgastando más. Pero ¿qué dijo? Y por eso estoy triste, oren por mí. No, pero el interior se renueva día con día. Estoy por fuera golpeado, pero internamente estoy más fortalecido que nunca. Él entendió que no podía darle pretexto a su espíritu para desconectarse de Dios por todas las cosas que en la carne él estaba padeciendo. Pablo hablaba de que padeció persecución y cárceles y naufragios, la preocupación por las iglesias. Pablo se preocupaba, porque a veces pensamos, no, es que es pecado si me sentí mal, es pecado si me desanimé, es pecado si me preocupé. Hasta ahí no. Pero si no entiendes esta delgada línea, sí puedes pasarte del lado del pecado. Cuando por causa de eso tú te desconectas de Dios y ese estado permanece en tu vida. Porque si tú te conectas con Dios, el cansancio, la preocupación, lo que sea, se va a ir. Pero si tú te desconectas de Dios o pretexto de qué difícil estoy pasando, entonces el golpe va a ser mucho mayor. Yo he sabido también, por ejemplo, de pastores que pasaron un tiempo de desánimo por X o Y razón en el ministerio, se desconectaron con Dios y terminaron abandonando el ministerio o pensando en abandonar el ministerio. Entonces el propósito del enemigo no era el problema inicial, es que me dividieron la iglesia. El problema es que tú te desanimes tanto por la división que entonces abandones a la mitad que te quedó. ¿Me explico? Y no nos damos cuenta que estamos en una delgada línea, que si no detectamos esto, probablemente no tengamos la misma fortuna que tuvo David. Fíjate un ejemplo de esta verdad que a mí me gusta mucho, te lo he compartido algunas veces en domingo. Deuteronomio, capítulo 25. Porque aquí ilustra esto que te estoy diciendo. Todos nos vamos a cansar, pero no puedes darte el lujo de bajar la guardia, porque entonces viene la destrucción. Acuérdate que las batallas físicas del Antiguo Testamento nos enseñan principios espirituales para nosotros. Ya no tenemos una batalla física, pero sí dice Efesios 6 que tenemos una batalla espiritual. Deuteronomio 25, versículo 17, dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Cómo iba el pueblo de Dios saliendo de Egipto, saliendo de la esclavitud, iban emocionados rumbo a la tierra de Canaán. No te extrañes si viene este ataque del enemigo justamente cuando tú estás motivada con un plan de Dios, con buscar a Dios, con servir a Dios. ¿Te ha pasado que quieres orar más, leer más, discipularte y vienen problemas? Y vienen obstáculos, y vienen situaciones que antes no pasaban. Aquí sí pregunto, levanten la mano, ¿cuánto les ha pasado algo así? Cuando tú ibas rumbo a la tierra de Canaán, ¿será casualidad o será? Muchos dicen, es que Satanás está enojado. No, déjame decirte algo, no está enojado, está asustado, está aterrorizado, porque él sabía que Israel iba a echar fuera a los cananitas. Entonces, esto que hizo con Amalec no fue porque estaba enojado, fue porque tenía pavor. Y con esto los quiso desanimar para que no continuaran. Entonces, cuando te ve a ti, no es que él esté enojado, es que tiene pánico. Porque sabe que vas a escuchar la voz de Dios y tu vida va a cambiar. Porque sabe que vas a descubrir los dones que hay en ti, o quizás recibirás nuevos. Porque sabe que Dios va a usar tu vida. Porque sabe que pronto estarás discipulando a otras mujeres. Porque sabe que pronto tus hijos, que estás clamando por ellos, estarán rendidos a Jesucristo. Porque sabe que tu familia será restaurada. Porque sabe lo que viene. Porque ha tenido a tus generaciones en sus garras. Y se levanta una mujer a clamar por ellos. Y él tiene pánico de perderlos. Porque sabe que lleva teniendo atormentado tu matrimonio por años, y ve una mujer que se levanta y sabe que vas a ser de influencia para que tu marido cambie. Porque sabe que tú estás buscando del Señor y sabe que muy pronto Dios pondrá en ti ese fuego para compartir su palabra. Y no solo estarás aquí sentada escuchando, sino en casa discipulando a otras. Porque sabe que esa chismosa, no es ninguna de ustedes, me refiero a algunas que nos siguen en internet desde Tailandia, ¿verdad? Que se juntaba con la comadre en el café todas las mañanas solamente para echar chisme y para murmurar y criticar, pronto se estará juntando con la comadre para predicarles de Cristo. Porque sabe que pronto su grupo de amigas será impactada. Entonces al diablo, digan conmigo, le hace así. Y por eso te quiere desalentar.
no está enojado, tiene miedo. Y por eso en el camino mandó a Amalec a tratar de disuadir al pueblo de Israel de tomar la tierra de Canaán. Si tú piensas que estoy equivocado, hago un paréntesis porque se me acaba de venir a la mente esto. Acuérdate del mensaje de los 10 espías. No vamos a poder, hay gigantes, murallas y ejércitos. Satanás no quería que ellos pelearan porque se ve que si entraban no los iba a poder detener. Entonces con desánimo, con miedo, no vamos a poder, es muy difícil, los trató de desanimar y lo logró. Primer generación, 2 millones de personas contaminó su mente y se quedaron de esa generación, toda la primera generación, tirados, dando vueltas en el desierto, hasta la segunda generación que entró a Canaán. La primera no entró porque Satanás les sembró miedo. Entonces él intenta atemorizarnos para que ya no sigamos adelante. Dice, de cómo te salió el encuentro en el camino, versículo 18, y te desbarató. ¿Qué hizo? Rasguñó, desbarató, que significa la hizo pedazos. ¿Pero a quién? La retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Pero lo interesante es esto: ¿cuándo atacó a Amalec? Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Satanás no tiene temor de Dios, él no tiene misericordia. En cuanto te vea cansado, cansada, se va a lanzar con todo. Y si tú no estás fortalecida en Cristo, te va a desbaratar. ¿A cuántos atacó? ¿A cuántos atacó? ¿A algunos o a todos? A todos. ¿Pero a quiénes desbarató? A los débiles que se quedaron atrás. Ellos estaban débiles físicamente, se quedaron atrás y a ellos los hizo pedazos, a los demás solamente los atacó. Entonces, ¿cuántos estaban cansados? Todos, porque habla de Israel como nación. Cuando tú estabas cansado, ¿a cuántos atacó? ¿Y a quiénes desbarató? Pasamos a nuestros tiempos. ¿Cuánto nos vamos a cansar? ¿En algún punto? Todos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿A quién va a atacar? A todos. ¿Pero a quién va a desbaratar? ¿Y quién es el débil? No el que no comió, porque ahora hablamos de una batalla espiritual. ¿Y cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios, la presencia de Dios. Entonces es natural que tú digas, me siento cansada. Es natural que tú digas, me siento cansado. Y como pastor también me llego a sentir cansado. Hay veces que digo, Señor, ponles una prédica el domingo del doctor Alducin, yo no les quiero predicar, no tengo ganas. No siempre estamos con el ánimo hasta arriba. A todos nos va a atacar, pero no a todos nos va a desbaratar. Va a desbaratar únicamente a quienes se quedaron débiles atrás. Ay, estoy muy triste, pastor, muy cansado, la vida, el diablo, y por eso pues ya no he orado, ya no he leído la Biblia, ya no pongo alabanzas, ahora puras de Paquita, la del barrio, porque mi marido me fue infiel, porque mi novio se fue con otra, porque esto, porque aquello, porque el otro. Es normal que te canses, es normal que el enemigo te ataque, pero no es normal que tú estés débil. No depende de ti no cansarte, no depende de ti que te ataque, pero sí depende de ti tu situación espiritual. Si vas a fortalecerte y decir, Señor, tengo ganas de dormir, pero voy a buscar tu presencia, voy a seguirte alabando, voy a seguir alimentando de tu palabra. Tú eres mi refugio, mi torre fuerte, mi roca, mi esperanza. Y como David dijo en otros tiempos, Señor, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eres la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores y el maligno, ellos tropezaron y cayeron. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y te vas a refugiar en Él, y entonces verás que viene el viento, la lluvia, el río, y golpea tu casa como Mateo 7, pero permanece firme porque está sobre la roca. Nunca Jesús dijo que no sería sacudida. Va a ser sacudida, pero no derrumbada. Pero la casa sobre la arena, la que no está bien cimentada en Cristo, esa sí va a pasar y va a arrasar con ella, y va a ser grande su ruina. Entonces no puedes darte el lujo de bajar la guardia.
aunque no tengas ganas, en contra de tu carnota que se quiere tirar a comer pastel de chocolate, escuchar canciones de despecho, música de tristeza y de depresión, y cantar la alabanza de nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Mejor pon la alabanza que dice, no, te quiere la escoba y el recogedor también, no. No le des lugar al diablo, mi hermana. Entiende que el problema inicial no es su objetivo final. Porque a veces dicen, es lo que está haciendo el diablo. Es que me descompuso el coche, me chocaron, me robaron, me asaltaron, me pasó. ¿Por qué Dios lo permitió? Ese no era su objetivo final. Eso va a pasar. Y Dios puede restaurar y sanar y levantar, reparar el daño. Entonces ni te preguntes y por qué pasó y por qué lo permitió. Entiende que solamente era el principio de su plan. Era nada más como la trampa que le ponen al ratón, el queso, ¿verdad? Para que vaya y caiga. Entonces así era nada más la trampa para tenernos bien cansados y entonces ahora sí darles tocada final. ¿Qué era? Que nos atacara su Amalek a los que se quedaran atrás porque no se han fortalecido. Ahora, algunas razones por las que la gente se llega a cansar, hablando en el contexto de David, de volver a pelear contra el mismo enemigo una y otra vez. Quiero contarte de 2 o 3 según el tiempo nos los permita. Y una de ellas justamente viene de boca del mismo rey David, en el Salmo capítulo 69. Es asombroso, ¿verdad? Porque tú ves la comunión que tenía David con Dios y te imaginarías que todo el tiempo David escuchaba la voz de Dios. Pero de repente hay algunas porciones donde pareciera ser que Dios se escondía de David. Digo pareciera ser. Donde David dice, Señor, respóndeme, Jehová, y ¿por qué permites? Y David en muchos salmos, si tú los has leído, abre su corazón y nos muestra cómo él se sentía. Y siento que me has desamparado, aunque no lo había desamparado, es como se sentía. Y en este salmo en particular, el 69, dice en el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. O sea, emocionalmente se sentía ahogado. Dice, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Hay veces que tú dices, pues le hago así, así, así y resuelto. Pero David dice, es que ya no tengo para dónde hacerle, no tengo dónde pisar. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Y me impacta el versículo 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. No es en término figurado, o sea, él clamó tanto que su garganta se puso roja. Porque hay gente que dice, es que he clamado a Dios y Dios no me responde. Brother, llevas una semana orando 10 minutos diarios y dices que... Dice que estoy cansado, mi garganta se ha enrojecido. ¿Alguna vez has hablado tanto que tu garganta se reseca? Tienes que hablar demasiado para que eso pase. Yo te lo digo como predicador, me ha tocado predicar, de los tiempos recientes. Un sábado, 4 mensajes, cada uno con ministración, fueron como 1:20 por mensaje, 5 horas hablando, más 1:30 en la comida platicando con el pastor, 6 horas y media, más la hora de camino con el amigo que me acompañó, la hora de regreso, o sea, 9 horas durante ese día, hablando sin parar, y mi garganta no enrojeció. Entonces yo no sé cuántas horas tenía David aquí. Probablemente días de ayuno y oración, clamando. Y este es el meollo del asunto. A veces creemos, ¿no? Es que si yo empiezo a clamar, inmediatamente veré respuestas. Sí, pero a veces no en el tiempo que tú esperabas. Dios siempre respondió a David, pero hubo veces donde esperó para responderle, donde la respuesta no fue inmediata. Y David dice, ¿han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios? David pasó madrugadas clamando a Dios con esto que subtitula la Biblia un grito de angustia. Vale la pena que leas después el resto del capítulo, donde nos habla de cómo él buscaba a Dios y no sucedía absolutamente nada. Y dice la Biblia, cansado estoy de llamar. Esto es impactante, porque siempre enseñamos que orar fortalece, pero a veces cuando oras y piensas que Dios no está respondiendo, puede llegar a producir lo contrario. Ojo, dije, si piensas que Dios no está respondiendo,
porque si no sería una herejía de mi parte. Decir entonces cuando Dios no responde me canso, no. Te cansas cuando tu percepción empieza a ser equivocada y erróneamente piensas que Dios no está ahí. Y entonces tus sentimientos son como los de David. Dices, ya me cansé. No levanten la mano, pero ¿cuántas se han cansado alguna vez de orar? Llegaste emocionada y empezaste a clamar y clamar y clamar. Dios no responde. Las cosas seguían igual. A veces empeoraban. No sentías nada. Porque a veces dices, Señor, bueno, como Moisés, ¿no? O sea, aunque no me entregues Canaán, pero que tu presencia vaya conmigo. Señor, aunque no me respondas, no quiero tu bendición, te quiero a ti, pero ni siquiera Él se manifiesta a tu vida. Es bien bonito cuando tú oras y sientes la presencia de Dios y te inunda su paz y te inunda su gozo. Y me vino palabra y me vino idea y me iluminó y me dio nuevos proyectos y se manifestó su presencia y un ángel se me apareció y empecé a hablar inspirado por Dios y me acalambré y lo que tú quieras. Y vi una nube, muchas cosas que pueden llegar a pasar de forma tangible. Pero ¿qué pasa cuando oras? Ni ves nada, ni oyes nada, ni sientes nada. De repente sientes un aire y dices, ay, es el Espíritu de Dios. No, dejaste la ventana abierta, se metió una corriente de aire. ¿Qué haces en ese momento? Cansado estoy de llamar. No ves respuesta, ni sientes que Dios esté ahí. Y más que la presencia de Dios, pareciera ser que estás en un cementerio. Es entonces, mi hermana, donde entra la fe. De aquí a que tú ves la respuesta de Dios. Pues yo te puedo decir que me ha pasado muchas veces en la vida, que cosas por las que clamé años atrás se cumplieron hasta años después y que ni yo me acordaba que lo había pedido. Entonces Dios siempre responde, pero no va a ser al momento que tú quieres, porque sus caminos y pensamientos son más altos que los tuyos, son más grandes y son más fuertes que los tuyos. Entonces de aquí a que ves respuesta, de aquí a que vuelves a sentir eso bonito que algún día sentiste. Y no estoy predicando sensacionalismo, porque hay mucha gente, iglesias que se mueven por puras emociones. Y yo no estoy de acuerdo con eso, con solo ir a buscar una emoción. De hecho, creo que es una de las razones por las que a veces Dios no se nos manifiesta. Porque es una prueba para nuestro corazón. ¿Qué estás buscando? ¿Algo de mí o a mí? Si cada que tú llegas a tu casa con tus hijos les das un dulce, y un día llegas sin dulces, mamá, ¿qué pasó? Mi dulce, no te traje nada. Ah, entonces llégale. Ven a platicar conmigo. No, hasta que me traigas dulces. ¿Qué harías? Dejarías de llevarles dulces para que busquen tu presencia, no tu bendición. Si cada que tú llegas a casa les haces un masajito, piojito y llegan, oye, me haces, y un día llegas y no les haces nada. Ah, entonces llégale. ¿Qué dirías? Bueno, te voy a dejar de hacer, porque estabas buscándome por lo que yo te daba, por lo que tú sentías de parte mía. Y claro que te quiero dar y quiero que sientas cosas bonitas de parte mía, pero también quiero que me ames a mí. No solo por lo que sientes y por lo que te doy, ¿me explico? Así es con Dios. Entonces yo creo que por eso muchas veces pareciera que hay un silencio. Y dices, ¿no está ahí? No, sí ahí está, ahorita vamos a eso. ¿Y por qué no lo siento? Y ya no vuelvo a experimentar lo que sentí antes, porque quiere que vayas a buscarlo a Él. No lo que sientes de parte de Él o lo que recibes de parte de Él. Eso vendrá después. Pero inicialmente lo más importante es que tú lo busques a Él. En esa búsqueda, como te decía, es por fe, que mientras no recibes nada ni sientes nada, tú tienes que creer, porque así lo dice la palabra, que Él está ahí y punto. En Hebreos 11:6 dice que es necesario que al que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces cuando venimos a orar, no es Señor, manifiéstate y hazme saber que estás aquí. No, la Biblia dice que tú tienes que creer que Él está ahí y Él no va a contradecir su palabra. Entonces no vas a, Señor, estás aquí. Bueno, si no estuviera ahí, Dios estaría mintiendo. Di conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Entonces la próxima vez que llegues a orar y no sientes nada, di, Señor, gracias porque tú estás aquí. Porque o tú estás aquí o tú eres un mentiroso, y tú no eres un mentiroso. Porque tu palabra me pide que cuando yo me acerque a ti, yo crea que tú estás ahí, que ahí está Dios.
No solamente estás, sino que me vas a responder, porque tu promesa es: clama a mí. Jeremías 33:3. Y yo te acalambraré, dice la Biblia, y yo te responderé. Entonces tú no vienes a Dios: Señor, dime si me vas a responder, muéstrame si estás aquí. Si Él ya te dijo que está ahí, si Él te dice que entres confiadamente al trono de la gracia y que ahí lo vas a encontrar, es porque ahí está Él y no lo tienes que dudar. Esa duda viene de Satanás, el padre de mentira que te quiere engañar. Quizá Dios olvidó de ti. O como los discípulos: despiértale porque a lo mejor está dormido. No, Él está ahí. Él está escuchando. Él va a responder. Es como que, por ejemplo, yo llego a la casa, imagínate, y entrando le mando un mensaje a mi esposa: mi amor, voy llegando a la casa, ¿estás aquí? Me dice: sí, estoy aquí en el cuarto, allá arriba, ahorita que entres aquí te veo. Entonces, el simple hecho de que ella me haya dicho a mí que ahí está, tiene que ser suficiente. Su palabra es veraz para que yo lo crea. ¿Qué pensará mi esposa si yo entro y en la sala digo: Abby, si estás aquí, manifiéstate? Y me responde: ya te dije que aquí estoy, pero no te siento ni te veo, baja para creer que estás aquí. Es que su pura voz tiene que ser suficiente evidencia para mí de que ella ahí está. Y yo creo en su palabra. Y me pregunto entonces, ¿por qué no creer en la palabra de Dios? ¿O será que alguien aquí en la tierra pueda ser más veraz que Dios? Si mi esposa dice que ahí está, ahí está. Si Dios, que nunca miente, dice que ahí está, mi hermana, es porque ahí está. Tómalo en cuenta la siguiente vez que llegues a su presencia. Porque a veces es como que queremos convencer a Dios de que se manifieste, de que se revela en nuestras vidas. No vengas en oración: Señor, si estás aquí. No, Señor, gracias porque estás aquí. Porque te sienta o no, esta es tu promesa. Porque Jesús dijo que tu Espíritu Santo, el Consolador, que significa el que está al lado de alguien permanentemente para ayudarle, está al lado mío. Entonces de repente andamos como iglesia, he escuchado este término de: vamos a crear una atmósfera para que el Señor se manifieste. ¿Cómo crear la atmósfera? Como si fuera un spa ya que huele bonito entre el cliente. No. Claro que en la adoración Él se manifiesta, que es distinto. Pero Él es el que cambia la atmósfera. Tú no tienes que andarla creando. Tú solo tienes que buscarle, que adorarle, que alabarle, que clamar. Y cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, se va a manifestar y te va a hablar y te va a responder. Pues si estás cansada de clamar, entiende por fe que el enemigo te ha engañado para que tú dejes de hacerlo, y no dejes de hacerlo. Porque a su tiempo segarás si no desmayas. Quiero hablar de esto en el segundo punto. Tiene que ver con la oración, pero también con el esfuerzo que a veces hacemos. Gálatas 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Había cristianos que iniciaban con todas las ganas haciendo el bien, pero cuando no veían fruto, algo similar a la oración, pero aquí lo puedes aplicar al predicarle la palabra a alguien, al orar por las personas, al orar por los enfermos, al discipular a alguien. Dices: tanto tiempo esforzándome y todo sigue igual. Y mucha gente se cansa de hacer el bien. Hay predicadores que se cansan, dicen: predico y predico y predico, y la gente no cambia, sigue igual, y se cansan de predicar y abandonan el ministerio. Y emprendiste algo en el ministerio de forma personal y te esforzaste y le echaste ganas, pero no más no. Y entonces mucha gente se cansa de hacer el bien. Ahora, por supuesto, aquí quiero hacer un paréntesis de que damos por entendido que se trata del bien que Dios quiere que hagamos, porque hay veces que cosas no resultan porque no eran la voluntad de Dios.
y que entonces tienes en oración que ser sensible a su voz para dejarlo, no porque te cansaste, sino porque entendiste que no era el camino por el cual Él quería que caminaras. ¿Me explico la diferencia o no? O sea, supongamos, empezaste a discipular a alguien y esa persona está cerrada en su corazón y no es el tiempo todavía. Y tú insistes. Dices, es que no me debo de cansar. Bueno, debes de ser sensible en oración a las señales de Dios. Porque a lo mejor no es que lo dejaste porque te cansaste, sino porque dijiste, no es ya el tiempo de Dios o la voluntad de Dios. Ejemplo, los discípulos predicando, llegan a un lugar, no reciben la palabra. ¿Qué les hubiéramos dicho de acuerdo a este mensaje sin este paréntesis? Por eso es importante para mí este paréntesis. Oye Pedro, pastor dijo que no te canses, sigue predicando, esfuérzate, porque a su tiempo segarás si no desmayas, ahí lo dice. ¿O no les hubiéramos dicho esto? Pero Jesús no fue lo que les dijo. Les dijo, donde no les reciban, sacúdanse los pies y váyanse. Entonces, ¿para qué los mandó predicar ahí? Para testimonio. Entonces, muy fuerte, porque quiere decir que no todo lo que emprendemos guiados por Dios necesariamente ha de fructificar. Que a veces hay cosas que simplemente por testimonio, o sea, para restregárselo a la gente en su cara, ahorita lo explico, Dios nos mandó a hacer. Y Jesús dijo, no le den lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. No es que le esté llamando cerdo y perro al incrédulo, es que lo santo no es valorado por un perro y las perlas preciosas tampoco son valoradas por un cerdo. No sabe lo que tiene y se va a revolcar. Entonces es muy sencillo, quien no entienda lo preciosa que es la palabra, quien no la vea como ese tesoro que es, no pierdas el tiempo con ellos. Entonces yo como pastor, por ejemplo, a veces ha habido consejerías donde pongo un límite, no porque me cansé, sino porque veo que no hay respuesta, que es tierra infértil. Entonces sigo este principio. Me he dicho, pastor, te puedo ver, hermano, te he pedido que te disipules, te he pedido que leas este libro, te he pedido que te congregues, no lo has hecho, yo no puedo hacer nada por ti si a ti no te interesa tu vida. Yo no puedo hacer nada por tu matrimonio si a ti no te interesa tu matrimonio. Entonces no es que yo me cansé, es que sigo el principio de Jesús. Si tú no valoras el tesoro que se te está dando, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo contigo. Si tú no eres honesto conmigo, pierdes tu tiempo tú y lo pierdo yo. Ahora, cuando hay tierra fértil, y no me refiero a alguien que cambia, alguien que a lo mejor sigue luchando, pero está hambriento y está en la palabra y está buscando, ahí se aplica. No te canses. Por eso tú necesitas en oración, y fue el primer punto, no cansarte de orar para ser guiada por el Espíritu Santo de Dios y dejar lo que Él no quiere que hagas, pero no cansarte con aquello que Él te mandó a hacer. Y hay una gran diferencia. Entonces a lo mejor, supongamos, empezaste un negocio y no prosperó. El pastor dijo que no me canse. Bueno, primero cerciórate si es la voluntad de Dios. No, es que si era, bueno, a lo mejor cumplió su tiempo y su propósito. Yo viví en Mérida con mis padres 3 años, emprendieron cosas que un tiempo prosperaron, después no, y tuvo un propósito ese tiempo en la vida de todos. No es de que fuimos allá a perder el tiempo, tuvo un propósito ese tiempo. Entonces Dios a veces tiene propósitos que obran durante cierto tiempo, y por eso es que tengo que ser bien sensibles para venirnos al extremo de estar de terco luchando por algo que Dios no quiere que luche, o todo desanimado, cansado, dejando de luchar por lo que Él quiere que sigamos luchando. Algunas cosas son muy claras en su palabra. Algunas cosas están explícitamente reveladas. Tú no puedes, por ejemplo, cansarte de clamar por tu familia, porque hay una promesa, cree y serán salvos. Hay cosas por las que tú tienes que luchar y perseverar y no cansarte, pero al mismo tiempo siempre en oración preguntándole al Señor qué cosas ya no son su voluntad o quizá nunca lo fueron. Pero cuando Dios te muestra, esta es mi voluntad, entonces aquí sí aplicamos el principio. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Hay una cláusula aquí. Vas a cegar si no desmayas. ¿Por qué mucha gente no cegó? Porque desmayó. Y por eso dice Hebreos 6:12, que no seamos perezosos. Viene del griego notros y significa holgazán. Dile al de al lado, ¿qué dijo el pastor?
Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tienes una promesa, no un capricho ni un deseo de tu carne, una promesa, una palabra de parte de Dios. ¿Cómo las de heredar? Di conmigo, fe y paciencia. Hay gente que tiene mucha fe, le creo a Dios, pero no esperó, desesperó. Pastores que dividieron iglesias, tenían fe, pero no fueron pacientes. Fueron como Absalón, se adelantaron a su tiempo. A la mala, quiero el poder ya. En la carnota actuaron. Gente que hizo tranzas, ya quiero prosperar en este momento. De nada sirve la fe si no tienes paciencia. Y hay gente que tiene paciencia, pero no le cree a Dios. Y ahí espera toda la vida, pero nunca le creyó. Di conmigo, le tengo que creer y tengo que esperar. No te canses de hacer el bien. Ten fe y paciencia y a su tiempo segarás si no desmayas. Termino con esto, Isaías capítulo 40, versículo 30, si me apoyan aquí en el teclado, por favor. Podríamos seguir hablando de los que se cansan por luchas personales. En el Salmo 51 David habló de cierto desánimo por haberle fallado a Dios, de gente que se cansa de las pruebas. En el segundo libro de Samuel 16, versículo 1 y 2 habla de los que se cansan en el desierto. Pero quiero ocupar el tiempo que me queda dando la respuesta para todos los casos. No importa si tu cansancio es por una lucha externa, si es física, si es emocional, si es espiritual, si es económica, si es una prueba en la que te metiste, en la que te metieron, si eres tú, si es alguien más. Por la razón que sea que estás cansada o que estás cansado de clamar y no ver respuesta, de clamar y no sentir a Dios contigo. Dice Isaías 40, versículo 29, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Ahora, ¿por qué dice los muchachos? Porque en teoría los jóvenes, los jovencitos, son los que más energía tienen, ¿no? Pero la Biblia nos enseña, hasta ellos se cansan. Dice, los jóvenes flaquean y caen, no importa, no es la edad. Porque a veces tú dices, no, pues es que ya, como han pasado los años. Sí, con la edad de la fuerza física se va disminuyendo también, pero aún ellos se van a cansar. Solamente hay un grupo de personas que pueden resistir al cansancio y permanecer firmes a pesar de él. Versículo 31. Estos son los que esperan a Jehová. Ellos tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas Dios te va a dar. Quise igual terminar un poquito antes porque quiero orar por ustedes y pedir al Señor que les dé esas fuerzas que muchas necesitan para seguir adelante, para terminar este año y para empezar el que viene. Porque estás llegando así arrastrando la toalla y dice Dios, y todavía falta todo el 2025. Como le dijo Elías, levántate y come porque largo camino te resta. Ahí estaba todo débil, tirado, cansado, ya hasta aquí llegué. No, te me levantas y comes porque no he terminado contigo. No es solo levantarte, es levantarte y comer. Dice, levantarán las alas como las águilas. Quisiera molestarles con el América, pero tendré misericordia de todas ustedes que le van al Toluca y que fueron eliminadas por mis águilas. Y te voy a dar la verdadera interpretación. Las águilas son el único ave que cuando viene la tormenta, en vez de esconderse de la tormenta o de morir en la tormenta, levantan sus ojos al cielo, abren las alas y empiezan a volar hasta que están por encima de la tormenta. Entonces Dios no está garantizando que no habrá tormentas. Me chocan esos mensajes de fin de año o de inicio de nuevo año donde todo será color de rosa y decreta y declara y parece más una sesión de brujería que una enseñanza de la Biblia. Tormenta seguirá habiendo, problemas, adversidades, el chamuco
crisis, ahí van a estar. El mundo que irá de mal en peor. Pero tú no vas a esconderte de los problemas. Tú no vas a andar ahí, ay, el diablo, hermano, ore por mí, estoy muy triste, pastor, estoy cansada. Ni vas a morir en medio de los problemas como el pueblo de Israel que se quedó atrás. Tú vas a levantar tus alas y vas a volar por encima de la adversidad. Vas a volar por encima de la tormenta. Serás más fuerte que tus problemas. Dice después, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Ahora, mucha gente cree que esto es algo simbólico, y en cierta parte sí Dios nos fortalece internamente. Pablo oraba por la iglesia para que fueran fortalecidos en el hombre interior por el poder de su espíritu. Pero esta palabra fuerzas del hebreo koach, ¿cómo es la palabra? No dije cuac. Ese es, a ver, koach. No, ustedes parecen patos, hermanas, pero bueno. Es la misma fuerza que tenía Sansón. Y preguntó, ¿era física o era espiritual o emocional? No. Sansón no venció a sus enemigos con fuerza espiritual. Era física. Era la misma fuerza que tenía Caleb de edad avanzada cuando le dijo a Moisés, todavía estoy tan fuerte como el día que Dios me envió. A la edad a la que él tenía, no podía pelear. Moisés le dijo, ¿por qué quieres ese monte? Compadre, tú ya estás jubilado. No, ya ve por tu credencial del INSEN, échate en una hamaca y dedícate a tomar cocos todos los días. Y todavía estoy tan fuerte. Y es la palabra koach, una fuerza física. Porque por más fuerte espiritualmente que fuera, lo vimos en David, necesita fuerza física para enfrentar a tus enemigos. Es la misma fuerza que dice Proverbios 20:29 que distingue a los jóvenes, la gloria de los jóvenes. Gloria significa algo que distingue a la juventud, su fuerza. Sorpresa, esas fuerzas Dios no las puede dar. Los que esperan en Jehová. La palabra esperan del hebreo kavá significa amarrarse a algo, pero la palabra tiene una connotación bien interesante, a veces torciendo. ¿Por qué a veces torciendo? Porque como hoy lo vimos, a veces va a ser difícil. A veces vas a decir, Señor, no tengo ganas. Y solamente aquellos que dicen, Señor, estoy desanimado, cansado, enojado, harto, pero no me voy a soltar de ti. Señor, estoy cansado, no tengo ganas de buscarte, de leer, de orar, pero aunque tenga que retorcer mi carne, aquí voy a estar. Esos, dice la Biblia, van a tener nuevas fuerzas. Y te prometo que la fuerza que Dios da es una fuerza literal, es real. Yo no entiendo, humanamente hablando, días en los que uno está haciendo cosas seculares tranquilas y está bien alimentado y te sientes débil, y lo comparas con días en los que estuviste en oración y ayuno sin alimento. Dices, ¿y cómo es que no tienes hambre, ni te sientes cansado, ni mareado, y que tienes fuerzas? Es una realidad. Dios te da nuevas fuerzas. Les animo, dicho sea de paso, a que empiecen algunos días. Cuando digo algunos, no me refiero a días seguidos, sino a que primero por separado, pero empieza a dedicar algunos días de lo que queda del año, del siguiente año, para buscar a Dios en ayuno y oración. Estudia del ayuno para que no hagas locuras. Que no empieces de la noche a la mañana. Estoy orando 40, o ayunando y orando 40 días, ¿no? Empieza de un día o de mediodía, a lo mejor de restringirte ciertas cosas, primero frutas, verduras, líquidos, licuados, después estudia, luego compartiremos un poco al respecto, ¿verdad? Hay material, hay prédicas, pero dedica algún tiempo para buscar a Dios y vas a ver cómo te da nuevas fuerzas. O sea, inicialmente muchos dicen, ¿y si me siento todo débil y mareado? Y bueno, si te sientes así, comes, por favor, porque tampoco es manda. No quiero a nadie en el médico y que cristiano hospitalizado porque pastor loco le dijo que no comiera y que Dios le daría fuerzas. Dios te la va a dar, pero si de repente sientes que no la tienes, no pasa nada si rompes ese periodo que estabas haciendo. Y conste que aclaré, empieza de poco. No es recomendable
de la noche a la mañana, que tú digas, hoy para mañana no como nada, porque tu cuerpo no está acostumbrado. Pero poco a poco lo que quiero es que descubras esto, cómo es real que cuando tú buscas a Dios, Él te fortalece. Correrán, o sea, vas a seguir haciendo y Dios te va a seguir usando, pero a diferencia de antes, no te vas a cansar. Caminarán y no se fatigarán. Pero así como el cuerpo físico se tiene que alimentar diario, entiende, hermana, que estas nuevas fuerzas vienen de amarrarte a Dios diario. Pastor, pero es que en la noche que llego a casa estoy muy cansada. Con más razón has de buscarle. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. La creemos, la recibimos y la queremos guardar en nuestro corazón. Levanta de forma simbólica tus manos y dile: Dios, aquí está mi vida. Ábrele tu corazón si te sientes cansada o cansado. Los que nos siguen en redes, díselo, Él lo sabe. Dile: Señor, me siento cansado, me siento cansada de... Y dile de qué. David se cansó por los filisteos. ¿Cuál es ese enemigo, ese problema que ha vuelto una y otra vez y que no se va? Dile: Señor, ya estoy fastidiada, cansada, harta de enfrentar tantas veces el mismo problema, de orar por la misma situación y no ver ninguna respuesta, de batallar con la misma enfermedad y he orado tantas veces con fe y todo sigue igual, de que mi familia no cambie, de que mi hijo sigue igual, de que aquello que yo esperaba que iba a ser diferente no sea diferente. Dile: Señor, me cansé, pero no me voy a dar el lujo de bajar la guardia. Y si la habías bajado, dile: hoy me levanto en el nombre de Jesús. No voy a bajar la guardia a pesar de mi cansancio. Todo Israel se cansó y todo Israel fue atacado, pero solamente fue desbaratada la retaguardia de los débiles que iban atrás. Señor, seré parte del grupo de los que se cansaron, pero jamás de los débiles que se quedaron atrás, porque hoy decido fortalecerme en ti. En el nombre de Jesús me voy a aferrar a ti. Voy a esperar, Kavá, amarrarme a ti, aunque me cueste trabajo, Señor, aunque no tenga ganas, aunque ore y no sienta nada, aunque a veces lea y no me queden ciertas cosas claras, aunque el enemigo me quiera engañar, haciéndome creer que he perdido el tiempo, que nada sucede y que nada sucederá. Es mentira, Señor. Por fe acudo a ti, buscando a Dios, creyendo que ahí estás, creyendo que vas a responder, creyendo que me vas a hablar, creyendo que veré tu mano sobre mi vida, Señor. De hecho, David dijo: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Esto fue lo que lo hizo seguir adelante, y lo escribe en un salmo donde él nos cuenta cómo se sentía rodeado de enemigos, en el Salmo 27. Y a lo mejor así te sientes y dile: Señor, pero creo que aún veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dile: Señor, aún veré tu mano sobre mi vida, aún veré milagros en mi vida, aún he de escucharte, aún has de usarme, aún has de levantarme. Hay luchas personales que aún me has de entregar, hay cosas en la familia que aún has de restaurar, hay cosas en el ministerio que aún han de cumplirse todavía. Hay llamados en mi vida, Señor, que aún están pendientes por llevarse a cabo, así que no voy a tirar la toalla. Y si Satanás me había engañado, dilo: renuncio a toda mentira del enemigo en el nombre de Jesús. Voy a seguir adelante. Tomaré la armadura de la fe, Señor, de Efesios 6. Vivir una vida de acuerdo a tu palabra, en tu presencia, y pelearé la buena batalla. Dile: Señor, no voy a desmayar, no me voy a cansar de hacer el bien. Solamente dejaré de hacer aquello que tú no quieres que haga, pero todo lo que me mandes a hacer, no importa cuántas veces peleé con lo mismo, no importa cuántas veces, si a la misma batalla, seguiré peleando, Señor, hasta el fin. Dile: Dios, me voy a fortalecer en ti, aunque mi carne no quiera, ella no manda. Aunque me sienta cansada, dile, y sin ganas, y mi carne lo que quiera sea dormir, ver películas, escuchar música,
comer, encerrarse, ponerse a llorar, pensar en las malas cosas. Mi espíritu, Señor, gobernado por tu espíritu, le mandará mi carne, aunque se tenga que torcer, pero yo voy a buscarte. Voy a dedicar tiempos para clamar a ti, para fortalecerme espiritualmente, para pasar tiempo en tu presencia, para leer tu palabra, Señor, para alabarte, para discipularme. Sé que para algunas es cansado venir el tiempo, el esfuerzo que requiere que invierta en cada semana, pero dile, Señor, vale la pena. Vale la pena, Señor. Como Moisés te dijo, hoy te repito, preferiría morir en el desierto que tomar Canaán sin ti. Dile, Señor, me voy a fortalecer en ti y dame esas nuevas fuerzas. Es tu palabra la que dice: tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Jehová da esfuerzo al cansado. Dile, Señor, fortaléceme. Levanta tus manos en señal de rendición y dile: Señor, necesito que me fortalezcas internamente y externamente. Fortaléceme con el poder de tu Espíritu Santo para seguir peleando la buena batalla. Si estás enferma, dile: Señor, necesito que me sanes para poder hacer tantas cosas que son tu voluntad y que mi estado físico lo impide. Dile: Señor, fortaléceme físicamente, sáname. En el nombre de Jesús, reprende toda enfermedad y échala fuera. Y dame nuevas fuerzas para llegar a edad avanzada como Caleb y seguir peleando las batallas del rey y seguir tomando territorio para el reino de los cielos. Dios, yo oro por las mujeres que están aquí presentes y por la gente que en redes escuche ese mensaje. Que tú, donde quiera que estén, les visites, Señor, y les toques con tu presencia, Espíritu Santo de Dios, y les des esas nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Que sean fortalecidos en el hombre interior por el poder de tu Espíritu Santo, y que espíritus abatidos hoy se levanten, Señor. Que personas que venían con desánimo, con tristeza, con depresión, sean fortalecidas, y en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas se echada fuera. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de Satanás que estaba debilitando y desanimando al pueblo de Dios, y te ordenamos que te apartes y que se aviven sus corazones y se fortalezca su espíritu, Señor, en ti. Que se fortalezcan en el hombre interior por el poder de tu presencia, y tú les traigas, Señor, de una forma inexplicable nuevas ganas de seguirlo intentando, un nuevo ánimo, un gozo, Señor, una paz que no puedan explicar. Fortaléceles, Señor, fortaléceles físicamente también. Dales fuerzas a quienes se sienten cansados y cansadas, Señor. Levanta sus manos y fortalece su carne. Padre, me refiero a su carne física en el sentido de la debilidad, no de fortalecer la carne que se opone a los deseos del Espíritu. Que quede claro eso, Señor. Que siga gobernando tu espíritu, que se debilite en este sentido la carne, pero que su cuerpo físico debilitado sea fortalecido por tu poder. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Que si hay personas enfermas y que la enfermedad les está impidiendo hacer tu voluntad, la enfermedad les impide ir a discipular o discipularse, la enfermedad les impide danzar, predicar de ti, servirte con todas sus fuerzas, en esta hora le ordenamos a la enfermedad que se vaya fuera en el nombre de Jesús, y oramos y clamamos para que tú tengas misericordia, Padre, y tu presencia toque cada cuerpo enfermo y sea sanado en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo. Que todo aquello que ha sido afectado por dentro y por fuera sea sanado por tu poder en el nombre de Jesús. Señor, que seamos como el ejército de Israel que iba adelante, quizá cansados, pero fortalecidos en ti. En tiempos difíciles, como Pablo decía, aunque el hombre exterior se vaya desgastando, atribulados, perseguidos, angustiados, pero no derrotados, no destruidos, Señor. Que el hombre interior se renueve y se fortalezca más y más de día con día. Yo te pido que así sea hecho y que puedan terminar este año llenos de tu fuerza, llenos de tu poder, Señor. Aún las hermanas de edad avanzada que decían: esto ya para mi edad ya no, que sean asombradas por ti de forma milagrosa, les envíes esas nuevas fuerzas, Señor, y asombren a su familia con la nueva energía que tú has de darles para seguir adelante, Señor. Con ese vigor
que van a recibir de parte de ti, Señor. Te pedimos que así sea hecho, que todo aquel que se aferre a ti pueda ver que tu promesa es real y que tú das nuevas fuerzas, Señor. Que podamos volar como las águilas, sobre toda adversidad, sobre todo problema, en el nombre de Jesús. Que así sea hecho. Amén y amén. Que Dios Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.